Hola, en este video vamos a ver cómo empezamos a consumir un servicio web desde Internet. Para ello vamos a basarnos aquí en la API de Rick and Morty que está disponible para consumo REST, que es un tipo de servicio que nos devuelve sus respuestas en formato JSON. Para esto, la API nos provee de tres puntos de acceso o access point a los que podemos nosotros enlazarnos y obtener información. Por ejemplo, para obtener información de los personajes, he copiado esta URL y la he pegado acá. Y la información que me devuelve el servidor es toda todos estos datos en formato JSON. Por lo tanto, necesitamos nosotros empezar aquí a ver cómo es que yo puedo desde un script traerme la información desde un servicio externo. A esto es a lo que le denominamos como consumo de servicio web. Para ello, los navegadores disponen de una función que se llama fetch, a la cual tú le debes de proporcionar, entre comillas, la URL del punto de acceso que tú quieres traer su información. Esta ruta o URL nos puede proporcionar cierto tipo de información. Sin embargo, nosotros aquí ya hemos comprobado que nos devuelve un formato JSON. Para esto necesitamos procesarlo. Una vez que la función fetch obtiene la respuesta, para ello vamos a ejecutar la función dend, que es la que se ejecuta una vez que se obtiene la respuesta del servidor. Para esto vamos a considerarlo que vamos aquí a poner este parámetro como response. Por lo regular es de esta manera como vamos a encontrar los ejemplos que cualquier respuesta del servidor se representa como response. Entonces lo que debemos de hacer aquí es convertir esta respuesta que ya tenemos en formato JSON. En el video anterior vimos cómo convertir eh, JSON a JavaScript, pero en este caso, como la respuesta que recibimos es una promesa, significa que es un objeto, por lo tanto la vamos a convertir a JSON. Llamando al método .json, se haría la conversión y una vez que ya hemos hecho la conversión, vamos a volver a ejecutar otra función de end para que en esta incluyamos una función flecha y como parámetro va a recibir lo que es toda la información o la data, como le quieran llamar, o los datos. Entonces, en esta función, una vez que ya tenemos los datos, fíjense lo que vamos a hacer acá, voy a imprimir por medio de console.log lo que tengo en data. Y una vez que yo ejecute este script, vamos a poder ver aquí en la consola cómo es que ya tenemos la información de los personajes. Esta información ya está en formato amigable, a diferencia de lo que tenemos acá. Si se fijan, empieza con una propiedad info y trae la información de los personajes, de la página, etcétera. Y aquí ya lo tenemos. Dice que son 671 personajes. La página siguiente es esta URL. Son 34 páginas y posteriormente los resultados que vienen por acá en otra propiedad vienen en un arreglo y dentro de ese arreglo vienen 20 personajes. Entonces, si nosotros podemos ver acá en results, está entre paréntesis 20 porque son 20 personajes que tenemos de la primera página de en este caso, de los personajes de la serie. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el arreglo de resultados, aquí empieza la talacha como el ejemplo que vimos de clientes que tenían órdenes y una orden tenía detalles. Aquí podemos empezar a recorrer cada uno de los personajes y poderlos insertar ya en una vista HTML para que al final, por ejemplo, yo aquí despliegue la lista de los personajes, despliegue esa información como sus datos, por ejemplo, nombre, origen, incluida su imagen del personaje. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos acá. Si yo quisiera solamente mostrar, por ejemplo, la propiedad info de los datos que obtuve, entonces haría yo un log de data.info. Recuerden que es la primera propiedad que trae esta respuesta.
Y si se fijan, tenemos solamente el objeto o la propiedad info. Si yo quisiera solamente los resultados, que son los personajes, bueno, solamente mando a imprimir results y aquí tengo la lista de los personajes. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Imagínense que quiero acá mostrar información de lo que acabo de recibir. Por ejemplo, quiero mostrar la información de los personajes. Personajes, dos puntos. Voy a mostrar aquí data.info. Aquí es importante que cuando estamos empezando eh, podamos imprimir en consola tal vez los objetos para que nosotros vayamos viendo qué propiedades necesitamos leer para ponerlas acá en nuestro código. Y si no, habría que tener a la mano, ya sea la API o la documentación, para que sepamos qué propiedad necesitamos leer. En este caso, voy a habilitar la impresión de todo el resultado y poco a poco vamos a ir mostrando datos que recibimos. Por ejemplo, ya tenemos acá que son 671 personajes. Ahora le vamos a poner aquí páginas y vamos a mandar a leer data.info. Y recuerden que era page aquí. Entonces acá sería .page. Y si yo lo ejecuto, ya veo que puedo o empiezo a tener aquí la salida. Ahora quiero mostrar la lista de los personajes. Para ello voy a recorrer los personajes por medio de data.results.forEach. Recuerden que pusimos una función. Ahora que ya sabemos hacer funciones flecha, eh, vamos a poner aquí un personaje y vamos a generar nuestra función flecha para poder mandar a imprimir la información del personaje. Para ello vamos a mostrar el nombre del personaje por medio de character. Y qué datos recuerdan que traía un personaje. Traía name. Eh, por ejemplo, su estatus, si está vivo, muerto, etcétera. Sería character. Y status. Ok. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahorita voy a apagar la salida de todos los datos, si lo ejecuto, voy a poder ver aquí, después de personajes, todos los personajes. ¿Sale? Y posteriormente pueden empezar a generar aquí tal vez alguna especie de tarjeta o algo así. Por ejemplo, document para generarlo ahí. Bueno, esto ya lo dejamos para otro ejemplo mejor. Y por ahora nos centramos en todo esto. Entonces, una vez que nosotros recibimos los datos, recuerden que hacemos con ellos lo que tengamos que hacer. Y esto es parte de la práctica de la materia de desarrollo de aplicaciones web orientadas a servicios, la práctica número 3, que esta será la base para que empiecen a desplegar todas las tarjetitas de los personajes. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando el servidor retorna un error o cuando la petición no se ejecuta? Para ello, nosotros también disponemos de una función aquí llamada catch. Esta función catch puede recibir como parámetro el error o la información del error y posteriormente podemos, por ejemplo, hacer un console.error y desplegar el valor del parámetro que también se llama error. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos y este es el ejemplo con el cual vamos a empezar a trabajar y en lugar de mandarlos a la consola, mandarlo directamente al contenido del documento HTML. ¿Sale? Espero que este ejemplo sirva para entender cómo empezamos a consumir un servicio web y así es como se empieza. Gracias.